Tunden a Fiscalía de Jalisco por caso Luz Raquel. Gobierno de Nuevo León da otro contrato, amigo de Samuel García. Y otro megaoperativo del ejército, ahora contra laboratorios en Durango y Sinaloa. Bienvenidos al Caporal del 27 de julio. ¡Comenzamos! El sismo del 2017 dañó este conjunto conventual de San Juan Bautista. Te lo muestro en pantalla. Está ubicado en Cuautinchan, Puebla. Finalmente, a casi 5 años de este daño, el Instituto Nacional de Antropología e Historia hizo entrega de la primera etapa de restauración del inmueble que data del siglo XVI. Bueno, el 5 de julio fue entregada esta remodelación. ¿Y qué pasó? 6 días después, el 11 de julio, amaneció derribada una barda perimetral de las que fue reconstruida por el INAH. De hecho, también te muestro esta imagen en pantalla. Según vecinos, esta demolición de esta barda histórica fue obra del ayuntamiento que pretende ocupar parte del terreno para un mercado municipal. El INAH informó que ya está al tanto de la afectación y que ya suspendió a los trabajadores del ayuntamiento en la zona. ¿Y cómo va el caso de Luz Raquel, la joven que denunció amenazas en su contra y que falleció quemada en un parque en Zapopan, Jalisco? Ayer te platiqué que la Fiscalía General de Justicia del Estado ofreció una conferencia de prensa en la que deslizó la versión que Luz Raquel pudo haberse prendido fuego a sí misma. Sin embargo, el fiscal abrió la hipótesis sin tener la investigación concluida, lo cual ha sido severamente criticado por revictimizar a Luz Raquel. El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, que agrupa a 42 organizaciones civiles de 23 estados de la República, denunció que la Fiscalía mostró la falta de capacitación en materia de derechos humanos y pidió que la investigación se haga como feminicidio. Mientras tanto, un juez vinculó a proceso al único detenido por la muerte de Luz Raquel, Sergio Ismael, su vecino, quien de hecho estás viendo en pantalla. Él fue vinculado a proceso por los delitos de lesiones, delitos contra la dignidad de las personas, pero no por homicidio, sino por una denuncia presentada antes de que Raquel muriera quemada. Según las investigaciones, el vecino agredió física y verbalmente a Luz Raquel luego de que ella mojó a su perro accidentalmente, y aunque lo querían acusar también de amenazas, el juez de control y oralidad desestimó esta acusación. El vecino va a permanecer un mes en prisión hasta su próxima audiencia, aunque todavía no ha sido programada una fecha para su realización. El pasado 22 de abril te traje este video a este canal. Te muestro la imagen miniatura del video que encuentras en el canal principal del Caporal sobre contratos que el gobernador de Nuevo León, el emesista Samuel García, le dio a Vicente Flores Ancira, uno de sus amigos más cercanos, quien es dueño de la empresa CKT Edificaciones. De hecho, te dejo el link de ese video en la descripción de esta transmisión por si te interesan conocer detalles del mismo. Los contratos no han cesado desde entonces. Apenas el pasado 13 de julio, la Secretaría de Movilidad de Nuevo León otorgó otro contrato, ahora por 128,166,366 pesos, IVA incluido, para la ampliación de 4.7 kilómetros de la carretera Monterrey-Colombia en el municipio de Anáhuac, que va a incluir la ampliación de 7 a 12 metros y la modernización de un tramo de esta vialidad. Los trabajos tienen que quedar concluidos el 10 de enero del próximo año y se trata del segundo contrato conocido entre el gobierno de Nuevo León y el amigo del gobernador. Sobre el primer contrato, en su momento, Hernán Villarreal, quien es secretario de Movilidad, dijo ignorar que existiera dijo el desconocer de la existencia de una amistad entre el gobernador y el dueño de la empresa. Sin embargo, para este segundo contrato, pues este vínculo ya era conocido por el secretario. De hecho, estás viendo en pantalla fotografías de viajes que han hecho juntos Samuel García y Vicente Flores Ancira, quienes son amigos desde ya algunos años, de hecho compañeros de la escuela. Así los contratos en el arranque, en una parte muy temprana del gobierno de Nuevo León. En los últimos días,
hemos sido testigos de una intensa movilización, principalmente por elementos federales en cuanto al decomiso de sustancias y sujetos ilícitos, así como en detenciones se refieren. Esta actividad ha incrementado y ha coincidido a partir de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos. Hemos tenido casos desde entonces como la detención de Rafael Caro Quintero, los 1.500 kilos de metanfetaminas asegurados en Sinaloa, el primer aseguramiento de ayahuasca en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la detención de 26 en Playa del Carmen, la detención de 37 de los Correa en Michoacán, el aseguramiento histórico de 1,5 toneladas de coca en la Ciudad de México. A cada uno de estos aseguramientos y detenciones les he dedicado un video en este canal. Esta semana, el Ejército y la Guardia Nacional han informado de un aseguramiento de 8 laboratorios y un almacén, en donde se producían drogas sintéticas y precursores químicos, según han informado la Sedena y la Guardia Nacional. Estos aseguramientos ocurrieron durante 3 días, el 20, el 21 y el 22 de julio en varios poblados de Sinaloa y Durango. De hecho, en Culiacán, Sinaloa, los aseguramientos fueron en los poblados de Las Juntas, Corral Viejo, El Higueral, Santa Ana y Los Cedros. En el municipio de Cozalá, Sinaloa, fue en el poblado de Santa Anita, y en Tamazula, Durango, en el poblado de Las Juntas. Mientras te enlisto todo lo que aseguraron, te muestro imágenes que han sido compartidas por la Secretaría de la Defensa Nacional. Les estás viendo en este momento. Los precursores químicos fueron sosa cáustica, tolueno, fenilbutironitrilo, metanol, difenilformamidina, dibenzilamina, alcohol metílico, cianuro de sodio. También aseguraron instrumentos o herramientas como condensadores, reactores de síntesis orgánica, quemadores, destiladores. Además, fueron asegurados 103.8 kilos de metanfetamina y 189 litros también de metanfetamina, y fue asegurado un almacén en el poblado Carrizalejo, en Culiacán, el cual, según las autoridades federales, era usado para el acopio y trasiego de sustancias prohibidas. La Sedena informó que este hallazgo fue posible gracias a la instalación de estas bases interinstitucionales en donde laboran elementos federales y estatales instalados en municipios cercanos donde se hicieron estos aseguramientos. Así las imágenes, así la intensa actividad de las autoridades federales en los últimos días. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.